Amigos, bienvenidos a Argumentos, muy buenas tardes, soy Rosa Colmenares y les doy la bienvenida a este espacio donde siempre revisamos el panorama político, económico, social, desde diferentes aristas para que usted en casa pueda tener una perspectiva crítica de hechos y de acontecimientos. En este programa de hoy, particularmente de Argumentos, vamos a estar hablando del tema financiero, de las inversiones. Es por ello que les voy a presentar de inmediato a nuestro invitado de esta tarde. Se trata de José Ignacio Guarino. Él es licenciado en Administración y Finanzas, además es profesor universitario, tiene además un magíster en Finanzas y Mercadeo y es analista financiero. Nos va a estar pues hablando de algunas recomendaciones, ¿no? En este programa normalmente evaluamos el panorama político nacional, las tensiones siempre generan expectativas, obviamente el tema político influye en lo económico, en lo social, y uno se pregunta, ¿dónde quedan las inversiones en Venezuela en medio de un escenario que puede ser turbulento? ¿Cuáles son las recomendaciones que dan no solo a pues, los grandes inversionistas, sino también a aquellas personas que están ahí en casa? ¿Qué pueden hacer? Muchas personas en nuestro país han buscado la forma de reinventarse en los últimos años y eso es positivo, pero hace falta ese acompañamiento y esa educación financiera. José Ignacio, bienvenido. Rosa, gracias por la invitación a ti y a tu producción. Estás linda con tu barriga. Muchas gracias. Mira, Rosa, efectivamente yo creo que ya es un tema inagotable hablar de Venezuela, hablar del tema político y se puede acuñar ya una frase que está en muchas partes del mundo de habla hispana, la permacrisis. No es solo en Venezuela. Estamos en entornos que se constituyen en permanente crisis. Ya ni siquiera los entornos VUCA, volátiles, inciertos, etcétera. Ahora es VICA, que le incorpora la ansiedad. ¿Por qué? Porque la economía, y como lo he dicho aquí miles de veces, es una ciencia social que depende del comportamiento humano. El dólar en Venezuela va a llegar a 100. La inflación va a llegar a tal. Sí, efectivamente hay unos modelos econométricos, pero las expectativas racionales y adaptativas son las que mueven las tomas de decisiones. De hecho, cuando vemos ya literatura como esta, El cerebro del inversor, Tu cerebro, aliado o enemigo. Muéstrenlos a esta Ay, cámara, perdón, a José esta Ignacio, cámara. para acá. Tu cerebro, aliado o enemigo. Sí, y esto tiene mucho ¿Cómo que ver. respondemos a esas crisis, no? Por supuesto, porque te dice el subtítulo, una guía práctica y fácil para sacarle provecho a todo tu potencial, no es comeflorismo. Se dice de hecho que tenemos más de un cerebro, porque en el estómago, donde está la toma de decisiones, donde llegan las emociones, tenemos un cerebro también. Eso está en pleno desarrollo del estudio. Y la neurociencia te habla de cómo te puedo ayudar a optimizar las decisiones, en este caso en el mercado de valores, y ya vamos a ver algunos temas de esto. Pedro Bermejo, que es uno de habla hispana de los investigadores más importantes de la neurociencia y de la neuroeconomía, habla y dice que somos seres emocionales, que con base a las emociones es que nosotros tomamos decisiones. Para quienes no la han visto, se la recomiendo ya en su casa la película Intensamente 2. Y se ve la complejidad que tienen las emociones y cuando digamos que esas emociones primarias se le incluye la ansiedad, lo hablábamos en el negro antes de entrar. Las crisis disparan esa ansiedad. Ansiedad empieza a operar, como diría en la película. Exacto, y fíjate la consola. Los escenarios. Y todo lo que la ansiedad dicen que es un exceso de futuro. Pero fíjate que en Venezuela y en cualquier parte del mundo tú hoy día lo que tienes es exceso de futuro porque el presente no es nada alentador. O sea, tú vas a cualquier reunión en este momento y ya la gente te dice quién se va, cómo no se va, la cosa está dura, no me alcanza el sueldo. Y esto no es política, esto es una realidad. Pero en este caso, para no soltar ya digamos, las emociones ansiosas en todos quienes nos ven, vamos a tratar de hablar de escenarios y de propuestas para esos escenarios. Porque también es cierto, en Venezuela desde hace 78 años, y valga la cuña para ellos, hola Horacio, hola Bolsa de Valores de Caracas, existe una Bolsa de Valores de Caracas. Sí, Horacio, que se ha tirado unas declaraciones tan interesantes. Pero no, la bolsa no es nada más para ellos. La bolsa tiene que ser para todo el mundo en Venezuela. La conoce la señora vicepresidenta, ejecutiva, el señor presidente a veces lo habla, que eso es un milagro. Personas en el tren ejecutivo, el viceministro de Banca, Seguros, Mercado de Valores, ajá. Pero ¿cómo le estamos bajando eso a la sociedad venezolana? Estamos yendo a las comunidades populares. Que los hemos hablado en otros programas. Claro. Mucha gente siente que invertir en la Bolsa de Caracas tienes que tener un gran monto para invertir mensual. Tienes que ser rico, tienes que ser un técnico. O con qué ahorros, o con qué dinero que me sobre voy a invertir. Claro, ¿no? y ahí empezaríamos a decir, cónchale, Guarino siempre con el mismo mensaje, ese comeflorismo, ¿cómo yo ahorro aquí si no me alcanza para las pastillas de la atención?
etcétera. Sí. Pero tenemos que comenzar a construir una relación distinta con las finanzas en esta Venezuela, porque esto es lo que hay. O sea, yo no me puedo quedar permanentemente en el uyuyuy allá. Yo tengo que buscar una salida de lo que tú dijiste. Aquí desde el 2019 nos estamos reinventando, incluso antes, 2014, 2017. Si hacemos una línea de tiempo va a ser más grande que este angular que tienes de pantalla, o que tenemos de pantalla. Cada vez es menos común profesionales dedicados 8, 10, 12 horas a una misma empresa, a un mismo trabajo. Eso no existe. Por ejemplo, en nuestro país el tema de los salarios y por otro lado, pues el mundo va cambiando y la gente también se va adaptando a esos cambios. Mira, Rosa, antes de entrar acá estaba leyendo que en China, el país que más pobres ha sacado en los últimos años, el país que hace 30 años no tenía redes ferroviarias, hoy tiene la mayor cantidad de kilómetros con red ferroviaria, que no tenía mercado de valores. Es decir, eso es un modelo a seguir. Un país inmenso donde la ruralidad, gracias, era la nota común. Hoy día ya no es así. Entonces, ¿y cómo hicieron ellos? La receta, la industrialización, todas esas cosas. Pero eso pasa por las finanzas. Hemos hablado aquí de la bolsa de los pobres en Brasil, pero regresando a nuestra realidad. ¿Qué es en lo que casi todos los venezolanos estamos de acuerdo hoy? Que hay que tener educación, que hay que modificar el modelo educativo en Venezuela. Tú estás en estado, ojalá cuando nazca la niña, ya tú puedas comenzar a crear un fondo para ella y por ella, cuando cumple 18 años, ella pueda ir a la universidad que ella quiera a estudiar y no sea una preocupación adicional que tú tengas como madre, que vas a tener 3, ¿sí? Y eso lo puedes ir haciendo invirtiendo en la bolsa. Y regreso. Y que esa es la gran pregunta de la familia, pero ¿cómo hago para dedicar un espacio a ese ahorro o a prepararme para inversiones futuras cuando tenemos que responder a la realidad y el día a día? Fíjate, en Venezuela siempre tenemos, bueno, vamos a hablar de Venezuela, que es nuestra realidad, porque la literatura siempre te habla de afuera, pero muy poca adentro. Ahorita estamos en época escolar, la inscripción, los uniformes. El regreso a clases. El regreso a clases, que ya no es una alegría, quizás para los chamos sí, pero para los padres es una gran preocupación. O sea, y además están de vacaciones. ¿Cómo haces tú para calzar esos lapsos de diversión, vacaciones, colegio, alimentación, salud? ¿Sí? Normalmente los dos padres hoy día están trabajando y no en un solo empleo, sino que son multiempleos o somos multiempleos. Porque además, si eres profesor en Venezuela, sea educación básica, sea educación universitaria, pues es un acto de fe y de ayuda a la comunidad porque no es un trabajo pagado. Pero cuando analizas los salarios de los otros ámbitos, tampoco. Entonces, pero tiene que haber una salida porque esto ha pasado y está pasando en muchos países. O sea, no es que Estados Unidos esté mejor, no es que Europa esté mejor. De hecho, el ex primer ministro y tuvo que ver con lo que era... tienen mejores salarios que nosotros. Sí, pero cuando tú ves que te dice Mario Draghi, que fue ex primer ministro de Italia, que Europa tiene que invertir alrededor de 80.000 millones al año para poder llegar a China, vemos la gran asimetría que hay. Pero en China también hay una desaceleración económica. O sea, el gran pivote en este momento del mundo es qué hacemos con la economía. Entonces, cada país va a tener que desarrollar sus modelos propios. O sea, el dogma va a quedar en otros sectores y lo pragmático, que es la economía, porque es emocional, por ende cambia, cada país. Bueno, de eso seguiremos hablando al regreso de la pausa. Nos hablas de esos términos, de que la economía es emocional y también de las finanzas conductuales. Vamos a conocer un poco estos términos y también tus recomendaciones. ¿Qué podemos hacer en estos tiempos? Como nos dicen, no solo hay una situación en nuestro país particular que todos conocemos, también a nivel mundial, los conflictos, las guerras. Pues lamentablemente todo eso también afecta al mercado y el tema de las inversiones. Nos vamos a una pausa. Al regreso seguiremos también leyendo sus comentarios a través de nuestras cuentas en redes sociales, @argumentosgb, @rosa_periodista. Como este espacio es grabado, nosotros luego les vamos a responder por esa vía parte de sus inquietudes. Pausa y ya regresamos.